Un estallido de fuerza y color da paso a una infinidad de elementos y formas que nos invitan a una lectura minuciosa de detalles en la obra pictórica de María Elena Jiménez Huerta. Nace en la Ciudad de México y realiza sus estudios de arte en San Carlos y La Esmeralda. Desde entonces, su obra plástica ha sido reconocida a través de diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales. En el año 1992 y 2000, el Vermont Studio Center y The Mex American Cultural Foundation le otorgan la beca como artista residente al Vermont Studio Center en Johnson, Vermont, Estados Unidos. El dominio de diversos géneros y técnicas de pintura le han permitido impartir cursos y talleres de pintura infantil en el Museo de Arte Moderno, Museo Estudio Diego Rivera y Sala de Arte Público David Alfaro Siqueiros, a la vez que ha coordinado y colaborado en proyectos de pintura e ilustración para instituciones culturales y educativas de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Bellas Artes. El interés y la preocupación de María Elena Jiménez por los valores indígenas, sus costumbres y su religión han sido eje fundamental de su inspiración. Emplea en su obra artesanías como muñecas de trapo, listones, espejos, corazones de tela, juguetes de barro y de madera que, aunados a su gran sensibilidad, los transforma en un mundo de color, invitándonos con ello al goce visual de su obra y a la reflexión sobre la importancia de nuestra cultura popular mexicana. Para la artista, cada obra es una aventura que la transporta al pasado y le hace recordar épocas de nostalgia y buenos recuerdos del tiempo que le tocó vivir en diversas comunidades indígenas. También interpreta en su obra plástica tradiciones, cuentos e historias que de niña escuchaba de su madre y de sus abuelos. Son ellos precisamente los responsables de la afición de María Elena por la pintura. Esta obra que está a mis espaldas es parte de una serie de cuadros que aluden al altar nuevamente. En esta serie yo he tratado de quitar elementos y darle oportunidad al espectador de que haga su propia interpretación de la obra. Hay una serie de planos que se superponen. Podemos encontrar también la hoja de oro que nos remite a los retablos mexicanos, a los maravillosos retablos mexicanos. Encontramos una serie de espejitos también. Y la idea de estos espejitos es recordar la idea de nuestros antiguos mexicanos. Los prehispánicos pensaban que nuestra alma se podía reflejar en una piedra de obsidiana. Cuando los españoles llegan, cambian la obsidiana por los espejos. La idea es, al poner espejos, es recordar estas cuestiones de las que hablé anteriormente, pero también en un momento dado que el espectador sea parte de la obra, sea parte de la realidad de la obra. Vivimos en un mundo en el que cada vez nos aislamos más. La comunicación es más escasa. Vivimos en un mundo en el que todo se globaliza y en el que todo se generaliza. Y el hombre pareciera perder importancia. Vivimos en un mundo en el que pasamos indiferente ante lo que nos rodea o los que nos rodean. En esta serie quiero hacer énfasis en los rostros que nos puede recordar a un hermano, a un amigo, a uno mismo. Son personajes aislados y solos que nos pueden tal vez confrontar o nos pueden hacer tal vez reflexionar. A veces no es un personaje, a veces es una pequeña rama, a veces es un pájaro. Pero ¿qué importancia tiene esta rama? La rama no existe sin el árbol
y el pájaro no existe sin la rama y sin el árbol. ¿Qué pasaría si nosotros nos pensamos como seres únicos en este universo? Nosotros somos parte de un todo. Las aplicaciones mixtas, montajes y texturas con materiales poco comunes dan rienda suelta a su ingenio creativo y realiza obras de gran intensidad cromática, como biombos y cajas de madera, que transforma en arte objeto de gran refinamiento y buen gusto. Crecí con una abuela que tuvo que dejar su tierra porque había enviudado tempranamente y por casualidad ha llegado al DF. Durante gran parte de mi vida, yo escuchaba a mi abuela platicarme cómo eran los altos de Jalisco, cómo en ocasiones era una tierra fértil o en ocasiones era una tierra increíblemente árida. Me platicó de un abuelo que tenía que viajar constantemente a Estados Unidos porque era la única manera de poder sobrevivir en los tiempos de sequía. Mi abuela también era una gran artesana. Mi abuela hacía unos deshilados maravillosos de esos que suelen hacer en Jalisco. Como buena artesana, mi abuela solía hacerme juguetes con sus propias manos. Un juguete de vital importancia era para mí la muñeca de trapo. Pasaron los años, me convertí en pintora y en algún momento le pedí a mi abuela que me hiciera una serie de muñequitas de trapo para incorporarlas a mi trabajo. En este trabajo yo quise hacer un altar para mi abuela como un símbolo de nuestros artesanos mexicanos. En este altar que le construyo a mi abuelita con cajitas, con pequeñas cajitas, yo introduzco una muñeca hecha por mi abuela y voy relatando en cada cajita su historia, sus tristezas, sus amores, su viudez. Toda esta serie de cajitas llevan por título "Dame un espacio para atrapar la memoria de una mujer que el tiempo olvidó". Y para mí son como pequeños espacios mágicos donde yo guardo fragmentos de las historias contadas por mi abuela. Para mí esto es importante también porque a través de los relatos de mi abuela, desde muy temprana edad, yo entiendo el problema de los inmigrantes mexicanos, de todos estos hombres que se van a Estados Unidos a luchar por una vida mejor y que tienen que dejar a sus mujeres y a sus hijos para buscar mejores oportunidades en el otro país, desafortunadamente. El poema Adán y Eva marca el inicio de la unión artística entre ella y el maestro Jaime Sabines. Motivada por esta obra literaria, pinta el paraíso que nos tocó vivir, siendo una de sus obras más importantes en la que representa a esta pareja mítica como una síntesis de la vida de la humanidad. En esta obra, la caligrafía se enrosca y se encaracola para seducirnos con su movimiento, atrapándonos en su interior para hacernos parte de esta estupenda obra en la que María Elena Jiménez fusiona una síntesis de realismo y fantasía. Hace algunos años encontré un libro de poesía del maestro Jaime Sabines que me fascinó, que se llamaba Nuevo Recuento de Poesía. En este libro encontré un poema que me cautivó especialmente, que se llama Adán y Eva. El trabajo que está detrás de mí es un homenaje al maestro Jaime Sabines, a quien tuve el privilegio de conocer. Y hace algunos años también tuve la oportunidad de que el Vermont Studio Center me becara y me invitara como artista residente al Vermont Studio Center. En esa ocasión yo decidí realizar una especie de altar a la poesía del maestro Jaime Sabines, un altar a los opuestos, al hombre, a la mujer, a la vida, a la muerte. El maestro describía a Adán y Eva como si él mismo hubiera sido Adán y él hubiera sido el primer hombre sobre esta tierra, y a partir de su experiencia y de su vida él te describe poco a poco el proceso de vida, de muerte
de envejecimiento, el amor, el nacer, el sufrimiento. Y a partir de esto yo elaboro esta serie de trabajos como una gran instalación. Aquí tenemos solamente un fragmento. Esto era una gran instalación que recordaba los altares mexicanos, los retablos, los vitrales mexicanos, el arte popular, etc. Tuve la oportunidad de vivir en el Istmo. La obra que está atrás de mí es reflejo de esta época que yo viví. En ella se reflejan las tradiciones, las costumbres, las fiestas. Y a la hora que yo realizo esta obra, pienso en el arte popular y pienso en elementos que nos remiten a la historia del arte popular mexicano. Por ejemplo, el papel picado, retomo las plumas que usan constantemente los danzantes de Oaxaca en sus fiestas, retomo el corazón como símbolo de los exvotos del arte popular, y de nuevo aquí aparecen los espejitos donde nos podemos reflejar y ser parte de la obra y tal vez reflejar un poco nuestra alma. En el tiempo como pintora yo he tenido mis técnicas predilectas. Me encanta el acuarela, es una técnica que me fascina, pero me encanta dibujar también. Yo creo que la forma de expresión más rápida que puede tener un pintor es el dibujo, es la gráfica. He incursionado entonces en el acuarela, técnicas como el acrílico, la neográfica, donde puedo usar esta expresión del dibujo, pero también puedo recurrir a técnicas modernas como son la computadora, la fotografía. Y tal vez mi último trabajo está tratando de sintetizar y de limpiar el trabajo anterior. Yo suelo ser muy barroca, suelo tratar de querer contar múltiples historias en una sola obra. Y en la última de mis etapas es tratar de decir cosas con menos elementos, con menos imágenes. Y le doy más importancia a las texturas y a una limpieza de formas. El espacio multicolor de nuestro México, su pueblo, sus fiestas, sus costumbres y su gente, son temas que a manera de calidoscopio vemos reflejados en la obra poética y pictórica de María Elena Jiménez Huerta. La obra se ve re bonita, yo no necesito hablar. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios. Sandunga.